Tal es una película de Bollywood, cine hindi del norte de India, de drama, musical y romance, protagonizada por Aishwarya Rai como Mansi, Akshay Khanna como Manaf y Anil Kapoor como Vikrant. Comencemos. Empezamos viendo una presentación de un musical teatral con bailarines. Entre ellos hay una bailarina principal llamada Mansi. Luego, Mansi se despierta agitada, pues todo era un sueño. Más tarde, vemos a unos músicos encabezados por el vocalista llamado Tara Babu. Mansi baila y abraza al señor Tara, pues es su padre. Ese mismo día vemos llegar al pueblo de Chamba a varios vehículos. Estos se instalan en una gran casa. Aquí también llega un importante hombre llamado Jack Mohan. Es el dueño de un conglomerado empresarial del país. También vemos a un joven llamado Manaf, quien va en un tren rumbo al pueblo. Este se queda en la carretera y es recogido por uno de los trabajadores de Jack Mohan, pues Manaf es hijo del empresario. Manaf es un muchacho aventurero y sencillo a pesar de la riqueza de su padre. Este le obsequia una cámara fotográfica y el joven se siente muy feliz. Manaf toma al perro de la casa llamado Brownie y sale a dar un paseo con la cámara para tomar algunas fotos del lugar. Al día siguiente pasa las fotos que tomó a su computadora. En una de las imágenes a lo lejos se ve una mujer. Él hace zoom a la imagen y siente curiosidad de conocer a esa mujer. Otro día, Mansi baila bajo la lluvia con dos de sus amigas la canción Tal Se Tal Mila. Ahí llega Manaf y las ve. Manaf se alegra de ver a la chica de su foto, es decir, Mansi, y se siente atraído por ella. Mansi también ve a Manaf. Cuando el joven quiere regresar a su casa se distrae y cae rodando por un precipicio. Las personas lo ven y le pasan una soga para ayudarlo. Mansi le da la mano para que termine de subir, pero este la hace caer también con él y le toma una fotografía mientras están colgando. Otro día en el pueblo, Manaf ve nuevamente a Mansi y la fotografía con su cámara. Mansi se da cuenta de esto y se retira. A Manaf se le cae su bufanda roja. Un señor la recoge, pero Mansi se acerca al señor y le dice que la bufanda le pertenece a ella y se la lleva. Esa noche, Manaf ve que el señor Tara Babu está en la casa de sus padres discutiendo por un malentendido, pues reclama que un joven ha estado tomando fotos a su hija. Pero la familia lo resuelve de buena manera. Tara Babu se va y se olvida de llevar una vara que siempre lleva en la mano. Al día siguiente, Manaf le lleva la vara al señor Tara Babu. Se presentan, le pide disculpas y hablan un poco, mientras Mansi lo ve desde la ventana. Otro día, el padre de Manaf también habla con el señor Tara Babu. Le obsequian una estatua de una deidad. El señor Tara Babu queda muy agradecido. Ahí Manaf ve su bufanda roja colgando de un árbol. Se acerca al lugar donde está Mansi dando clases de yoga. Mansi termina y va con su padre. Allí este le muestra el regalo que le dieron. Ella se muestra feliz y Manaf no puede dejar de verla. En la casa de los padres de Manaf hacen una celebración donde invitan también a Mansi y a su padre. Manaf habla con Mansi y le presenta a su pequeño perro Brownie. La madre de Manaf y otros familiares ven a Mansi y se desagradan por ser de menor estatus. Manaf le muestra su álbum de fotos a Mansi y le dice que su nani es la más especial para él. Manaf lleva a Tara Babu y a Mansi a otro lugar. Allí hay una boda, donde todos bailan. Luego Manaf entra al lugar a mirar, empieza a tocar un violín, canta y baila. Mansi se sorprende de su talento. En otro encuentro, Manaf ve a Mansi haciendo yoga a primera hora del día. Él le pide que le enseñe y juntos lo practican. Cuando terminan, Manaf le confiesa a Mansi que le gusta, pero ella le dice que deben hablar primero con los padres de ambos. Mansi en su casa está muy pensativa por las palabras de Manaf. Otro día Mansi ve la bufanda roja de Manaf y le hace un grabado con la palabra Manafsi, es decir, la unión de los dos nombres, Mansi y Manaf. Así, otro día donde hay una ceremonia entre el señor Jack Mohan, un político local, y Tara Babu, se encuentran también Mansi y Manaf. Este se queda viendo a Mansi y como ve que ella se indispone, empieza a imitar todo lo que hace. La madre de Manaf se da cuenta de esto y nota que entre ellos hay algo. Más tarde Manaf toma de una botella de gaseosa y le señala a Mansi que tome de la misma botella, como hicieron en la fiesta de días atrás. La amiga de Mansi es quien toma la botella, pero rápidamente Mansi se la quita y le dice que no tome de ahí. Luego vacía la botella en una matera. Manaf la ve y se quiere acercar, pero debe irse por órdenes de su familia.
En la noche, la madre de Manaf le dice a su esposo que deben buscar una candidata para su hijo, ya que no quiere que se enrede con alguien inferior como Mansi. El padre dice que entiende. Otro día, Mansi y Manaf se vuelven a encontrar. Ellos se besan y pasan esa tarde juntos. Manaf le obsequia un collar a Mansi y le dice que debe viajar por unos días y luego irán a hablar con su familia para hacer el compromiso. Antes de partir, Mansi le devuelve la bufanda roja a Manaf. Le dice que escribió Manafsi como símbolo de su unión. El señor Jack Mohan también se despide de Tarababu y los demás. Mansi mira a lo lejos los autos saliendo del pueblo. Otro día, Mansi en su habitación con su collar recuerda en la promesa que le hizo Manaf. El padre de Mansi se da cuenta del collar y se enfada con su hija por recibir cosas de hombres. Mansi le dice que se aman con Manaf. Ahí llama a Manaf y habla con el señor Tarababu. Le dice que ama a Mansi y quiere casarse con ella, y le propone que vayan a su casa en Mumbai y hablen también con sus padres para formalizar la reunión. Tarababu acepta. Manaf está con su nani y le cuenta todo. Ella dice que lo apoya y está segura de que ella es una buena muchacha, y dice que siga a su corazón. Manaf se alegra mucho por el apoyo de su nani. Tarababu y su hija viajan a Mumbai. Allí una prima del señor llamada Prava los recibe en su casa. Al día siguiente, Mansi y Tarababu llegan a la casa de Jack Mohan. Primero no los quiere dejar pasar el guardia, pero luego los hacen esperar en un lugar, junto a una jaula con perros. Luego Brownie corre a saludar a Mansi, pero la madre de Manaf regaña al perro. Ahí pasan las horas hasta que llegan unos vehículos con personas, entre ellas el tío de Manaf, quien conoce a Tarababu. Este los saluda, aunque el otro hombre no entiende qué hacen ahí, y les pide que esperen. Luego la madre de Manaf los ve y los hace seguir a la casa. Les pide que esperen a que termine su reunión. Mansi ve nuevamente a Brownie y va a saludarlo, pero ahí está la madre de Manaf, quien la regaña por entrar sin permiso a esa área. Mansi se siente muy mal. Luego la señora Sally discute fuertemente con Tarababu, tratándolos mal. El señor Jack Mohan escucha la discusión y va a ver qué sucede. El señor es cordial, pero Tarababu ya está enfadado, por lo que le reprocha que en el pueblo los trataron bien como amigos y ahí los tratan como basura. Además fueron invitados por Manaf. El tío de Manaf también lo trata mal. Ahí llega el joven, pero se queda observando a lo lejos. Jack Mohan le pregunta a Tarababu que diga cuánto dinero quiere, por lo que enfadado lo abofetea. Manaf se acerca rápido y trata mal a Tarababu también por golpear a su padre. Mansi le reclama a Manaf por hacerles pasar ese mal rato, pues solo fueron porque él lo pidió, pero Manaf dice que deben respetar a su padre. Mansi, triste de que la juzgue a ella y a su padre, sin escuchar su versión, arranca el collar que Manaf le había regalado y todas las piedras caen al piso. Toma a su padre del brazo y se van muy decepcionados. Caminan un poco y en un sector de recreación de la ciudad ven a unos bailarines, quienes bailan al ritmo de un remix de la canción Tal Se Tal Mila. Ellos se emocionan al ver esto, y el director del baile llamado Vikrant se acerca a ellos y reconoce a Tarababu, pues sabe que es cantante y le gusta su trabajo y sus canciones. También les da una tarjeta con su contacto por si quieren trabajar con él. Prava se sorprende de que Vikrant les haya dado su tarjeta y les dice que Vikrant Kapoor es un gran director, muy reconocido y sus presentaciones son muy famosas. Otro día vemos que Vikrant está ensayando con su grupo una coreografía. Prava va con Tarababu y Mansi al estudio de Vikrant. Ellos hablan con el director. Este les dice que quiere trabajar con ellos haciendo los remix. Tarababu acepta. Vikrant pregunta qué hace Mansi. Ella dice que le gusta bailar y cantar. Por su parte, Mansi se siente triste aún por lo que pasó con Manaf. En otra ocasión, Vikrant le presenta el cronograma. Prava es quien hace el papel de manager del señor Tarababu y de Mansi. En la casa de Jack Mohan, la nani de Manaf dice que es extraño todo lo que sucedió. Manaf también se siente mal porque él ama mucho a su padre y no entiende por qué Tarababu lo abofeteó. También ve las reacciones de su tío y de su madre extraños y lanza indirectas que los incomodan. Manaf rompe todos los vasos de cristal y dice que averiguará lo que realmente sucedió, pues ama a Mansi y quiere casarse con ella. Mansi empieza a trabajar con Vikrant. Ella baila muy bien. Al lugar de grabación llega Manaf y ve a Mansi. Vikrant se acerca a hablar con él. Manaf le comenta que quiere hablar con Mansi, pues se aman. Vikrant, como es romántico, lo lleva en secreto al camerino y le dice que espere a Mansi. Más tarde al camerino llega Mansi y se molesta de verlo, pues no le perdona que no los defendió luego de que su familia humillara a su padre. Ella le pide que se vaya y no la busque más.
Manaf le muestra las piedras del collar, pero ella le pide que se marche y la deje en paz. Luego Manaf habla con su padre de lo sucedido. El señor Jack Mohan lo escucha. Manaf le dice que ama a Mansi y quiere casarse con ella. Discuten un poco y luego Manaf se va. Vikrant continúa grabando sus videos musicales. En las coreografías también está Mansi. Aparte también ella canta algunas líneas. Así pasan los días entre ensayos y grabaciones. Manaf sigue pensando en Mansi y ve en las noticias del entretenimiento las presentaciones de Mansi. También siempre lleva consigo la bufanda roja que bordó Mansi. En un evento de premiación, Manaf dona dinero como patrocinador. El día del evento, Manaf se presenta y habla con Vikrant. En este evento, de fondo se escucha la canción brasilera Tic Tic Tac. Manaf es presentado como patrocinador y le entrega el premio a Mansi. Ella se incomoda un poco, pero Manaf está feliz de estar cerca de ella y le pide que retomen su relación. Mansi no dice nada. En otra ocasión, en un ensayo, Vikrant llega a hablar con Mansi. Le comenta sobre su situación amorosa y lo difícil que sería en esta profesión. A ella esto le enfada demasiado y se marcha del lugar. Mansi no regresa a los ensayos y tampoco responde las llamadas de Vikrant. Otro día, a la oficina, llega la madre y el tío de Manaf y ellos le ofrecen una buena suma de dinero a cambio de que sus bailarinas usen trajes de baño, esto con el fin de dañar la reputación de Mansi. Pero Vikrant dice que no, pues ellos no exhiben ese tipo de prendas, y se retira. Prava, quien estaba ahí, le cuenta todo a Mansi. En otra ocasión, Vikrant se enfada con sus compañeros, pues se irrita fácilmente porque Mansi no volvió a su estudio, además de que empieza a tener sentimientos por ella. Vikrant recibe una llamada de Mansi. Este se alegra mucho. Ella llega nuevamente a la compañía y bailan. Vikrant le obsequia un costoso brazalete a Mansi, pero se lo envía con Prava a Tarababu para ser más formal. Tarababu habla con su hija, le dice que ella es libre de decidir y que él la apoyará. Mansi se entristece, pues aún piensa en Manaf. Sin embargo, habla con Vikrant y acepta el brazalete. Así empiezan una relación. Por otro lado, una noche se produce un incendio en la casa de Manaf. Este va a su cuarto en llamas y corre a salvar la bufanda roja que Mansi bordó. Este la saca, pero su ropa se prende en llamas. Los bomberos lo auxilian rápidamente y lo envían al hospital. El señor Jack Mohan va a ver a su hijo. Este le pide disculpas, pero el señor ve la bufanda roja junto a su hijo y se conmueve. La pone sobre su cuello y comenta que se ha dado cuenta que está dispuesto a todo por Mansi y lo abraza para consolarlo. El señor Jack Mohan decide viajar a Mumbai a visitar a Tarababu para hablar sobre la relación entre Mansi y Manaf. Tarababu no entiende a qué ha ido y le dice que se vaya, pues ya no quiere problemas. Jack Mohan le pregunta por Mansi. Este le dice que ya está comprometida con Vikrant. El padre de Manaf se siente mal por esto. Luego, en Toronto, Canadá, vemos a Mansi, Vikrant, Prava y otros miembros de la compañía, quienes se presentarán en una competencia en ese país. Unas compañeras le muestran el periódico a Mansi donde aparece el incendio en la casa de Manaf. Ella se siente triste y ve en la foto que Manaf está saliendo con la bufanda roja. Mansi llora, pero llega Vikrant a darle una gaseosa y esto le recuerda a Manaf. Mansi junto con el grupo se presentan. Vikrant felicita a Mansi, le dice que ahora es una estrella internacional. Mansi en el hotel firma autógrafos, pero a ese lugar han llegado su padre Tarababu junto con el señor Jack Mohan. Mansi se sorprende al verlos, saluda a su padre, pero no habla con el padre de Manaf. Más tarde a su cuarto llega Manaf, quien está muy molesto, pues él la ama y ella ahora está comprometida con otro. Mansi no sabe qué decir y rompe en llanto. La seguridad saca a Manaf del cuarto y este le sigue gritando que la ama. En otro evento, Mansi ve nuevamente a Manaf. Este lleva a Brownie. Vikrant también lo ve y le desagrada, por lo que le pide a unos policías sacarlo del lugar. El policía le pide a Manaf dejar el lugar, pero este dice que es cercano a Mansi y le muestra su billetera. El policía le dice a Vikrant que Manaf es cercano a Mansi y le muestra la foto en la billetera. Luego Vikrant y Mansi se van al carro. Brownie corre y llega donde está Mansi. Manaf busca a Brownie, pues hay mucha gente, pero la policía lo golpea en la cara. Luego Mansi lo ve sangrando y aprieta el vaso en su mano hasta que se rompe y se corta. Otra compañera de Mansi recoge a Brownie y se lo da a Manaf. Él le agradece y ella se va llorando.
Vikrant, al ver todo esto y la insistencia de Manaf por Mansi, se siente mal. Vikrant decide ir a hablar con Mansi, le pregunta si ama a Manaf, pero ya sabe la respuesta y al final con tristeza le dice que es libre de elegir a Manaf, ya que él no la obligaría a estar con él si ama a otro. Le pide que siga a su corazón. Mansi llora y abraza a Vikrant. También le regresa el brazalete de compromiso. Mansi corre a ver a Manaf. De esto le informan a los padres, es decir, a Tarababu y Jagmohan. Estos se alegran mucho. Mansi llega con Manaf y le dice que lo ama. Manaf siente felicidad y le regresa el collar de piedras verdes. Los padres les dicen que aprueban la unión. Mansi y Manaf se abrazan y todo es felicidad. Terminamos viendo una foto familiar y luego a Vikrant haciendo sus coreografías. La película es un poco larga porque tiene mucho relleno, pero es entretenida. Una de las canciones más icónicas del Bollywood de los 90 pertenece a esta película y es Tal Se Tal Mila. Es bonita y la palabra tal significa ritmo o latido. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.